conocer más sobre el grupo terrorista Hezbollah y sobre esta supuesta presencia en América Latina, conversamos con el analista internacional y académico de la Universidad del Desarrollo, Jorge Sanz, que nos va a aclarar un poco más el panorama en relación a esto y también, por supuesto, en relación a los rumores, ¿no?, que entiendo yo que históricamente han habido en relación a este tema. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Qué gusto saludarla. Un tema bien difícil, ¿eh? Sí, pues. Hezbollah es un grupo terrorista muy activo, muy potente, con una logística muy importante, con una capacidad de ataque y una capacidad de movilización también importante, pero que en algún minuto después de la guerra del Líbano, donde se forma y empezamos a saber de Hezbollah, necesita también generar las condiciones para sostener ese movimiento de resistencia contra Israel que tiene al sur del Líbano y al norte de Israel. Entonces Hezbollah es muy interesante de estudiar, y lo que no podemos desconocer es que si ya aceptamos, Argentina, Brasil, Chile, todos aceptamos que está en la triple frontera, no podemos desconocer que también puede extender sus espacios de acción a otros lugares. A mí me parece que necesitamos preocuparnos no de la forma de la acusación, sino que efectivamente tenemos que empezar a preocuparnos porque si empieza a sonar Hezbollah en la zona, alguna razón puede existir. Jorge, expliquemos ¿sí? mejor quiénes son y también qué relación tienen con Irán, porque ahí hay una relación muy importante, para que le expliquemos a la gente, sí, para que nos hagamos un contexto y tengamos el escenario base para entender finalmente lo que significa que Argentina hoy nos relacione con Hezbollah. Hezbollah es un grupo terrorista, actúa de raíz musulmana, radical, chiita, que actúa en el sur del Líbano, es un tenaz adversario de Israel, es más potente que Hamás. Hezbollah se enfrentó a Israel y de ahí surge su capacidad en una guerra. Está sostenido y es parte de la estructura que maneja Irán en el mundo de la guerra y del terrorismo. Es un movimiento muy importante para Irán. Por tanto, si Irán está aquí, si Irán está en Bolivia, si Irán está en Venezuela, es probable que parte de las acciones que se desarrollen en la zona también pueda estar Hezbollah. No existe un documento, no existe un detenido, no existe algo que nos diga efectivamente esta es la prueba tangible de que existe. Hay algunos nombres, hay un estudio que hace la ANEP, un investigador de la ANEP, Alejandro Salas, hace rato ya, donde detalla exactamente cuáles serían las actividades de Hezbollah en Chile. Por lo tanto, hay antecedentes de por lo menos el año 2019 que Hezbollah podría estar en Iquique y está usando a Iquique no como una base terrorista, está usando Iquique fundamentalmente para lavar dinero. Esa sería su pasada por Iquique, por la zona franca. Entonces, hay muchos elementos que nos llevan a pensar mejor, investiguemos, mejor preocupémonos de qué puede estar pasando. Hezbollah es un grupo tremendamente potente y, como le decía, es parte de la estructura que lleva adelante Irán en su guerra con Israel. En ese sentido, en línea con lo que usted comenta, entonces no habría novedad, digamos, en las palabras de la ministra de Argentina, considerando que, si bien usted dice, no hay algo que acredite fehacientemente su presencia, pero siempre se ha hablado, o al menos hacia una década atrás, se ha hablado de esto, de su presencia al menos en Iquique. Sí, no nos tiene que sorprender lo que dice la ministra Bullrich. Porque eso se sabe en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la inteligencia, en el ámbito académico, desde la perspectiva política, se sabe que Hezbollah está operando en la zona, está centrado en la triple frontera, pero desde la triple frontera tiene que hacer muchas cosas. Y la estructura económica, porque viene a América del Sur a recolectar recursos derivados principalmente de la droga. Entonces, si la droga se mueve por todo el continente, también nos puede llevar a pensar que Hezbollah está detrás de ese movimiento de la droga junto con los carteles mexicanos, que en algún instante hizo un acuerdo con los carteles mexicanos, junto con FARC, que también hizo un acuerdo con FARC. Entonces, hay muchos antecedentes que nos permiten pensar que Hezbollah está en la zona. No sacamos nada con negarlo, porque no estamos haciendo trampa en el solitario. Es preferible, efectivamente, que
se intercambien los antecedentes que existen, revisemos qué es lo que está pasando, veamos qué es lo que está pasando con nuestra inteligencia y no neguemos algo que es mejor investigarlo que negarlo. Eso le iba a preguntar, Jorge. Entonces, habría que tomar quizás esto como un insumo, finalmente, ¿no? de lo que está hoy día investigando las distintas policías, también la inteligencia en nuestro país, de poder quizás ahondar y llegar quizás a determinar si efectivamente hay presencia o no en Chile. Sí, claro, tenemos que investigarlo. Nosotros estamos recibiendo muchos migrantes venezolanos legales e ilegales, y el vicepresidente de Venezuela de hace un tiempo, Aizami tenía relaciones directas con Irán, y Aizami entregó una importante cantidad de pasaportes a libaneses y a personas que venían de Irán, ¿no es cierto? Y están aquí, moviéndose aquí. Entonces, hay muchos antecedentes. Yo tiendo a pensar, más allá que vayamos a ser víctimas de un ataque de Hezbollah, porque eso sí que es poco probable, pero sí que tenemos que investigar, porque efectivamente, si hay tanto antecedente que nos dice que esto puede pasar y puede estar pasando, es preferible investigarlo. Probablemente no armar un incendio, pero sí la inteligencia y las policías tienen que empezar a meter las manos en esto, porque es un dato que da Argentina, un dato que tenemos a Irán en Bolivia, un dato que hace rato nos están diciendo que Iquique se ocupa como para blanquear dinero en la zona franca, que está en la triple frontera. Entonces los tenemos aquí alrededor. Y con el sistema de fronteras porosas que hay, efectivamente se pueden mover con algún grado de libertad. Es mejor investigarlo que negarlo. ¿Hay motivaciones de Argentina, o en este caso de la ministra, de relacionar a Chile con Hezbollah? O sea, me refiero, ¿qué hay detrás de esta declaración? Si hiciéramos un análisis. Podemos sacar varias conclusiones, varias. Lo primero es que la ministra Bullrich puede estar mandando un mensaje a su política interna para decir estamos trabajando, y resulta que en la casa del lado no están trabajando mucho. Le puede estar mandando un mensaje a Estados Unidos, ahora que a Estados Unidos autorizó la compra de los aviones F-16, que está instalando o está negociando una base en el sur. Le puede estar diciendo a Estados Unidos que efectivamente ellos ya no son tan amigos de Irán, no nos olvidemos nunca de AMIA, ellos ya no son tan amigos de Irán, sino que los pueden denunciar. Podemos sacar muchas conclusiones, pero no tenemos los datos. Entonces, claro, es mejor pensar bien en este caso y decir que la ministra nos mandó un mensaje, nos mandó una noticia y tenemos que tomarla de la mejor manera y hacernos cargo. Ahora tomó contacto con la ministra Toá, dieron por superado el impasse, se van a reunir a conversar, pero ya salió al aire, entonces ya lo sabemos y tenemos que empezar a pensar cómo investigar este tema, cómo darle un cierre, cómo poner a la inteligencia chilena a cargo de la investigación de si efectivamente Hezbollah tiene alguna red en Chile o si ocupa el territorio como un pasadizo para la droga o para blanquear dinero. Claro, se abre allí una puerta a la investigación y a profundizar en todos estos focos, ¿cierto?, de los que usted describe. Sí. Me gustaría también saber más detalles respecto a lo que Hezbollah ha hecho en otros países de América del Sur. Leía también en Colombia también que se hablaba acerca de su presencia hace muy poquito en algunos medios internacionales. En ese sentido, además del lavado de dinero que tiene relación, digamos, con estos rumores que habían en nuestro país. ¿Qué otras acciones tiene Hezbollah en otros países? Lo que busca Hezbollah en América del Sur es una espalda financiera, una forma de recaudar recursos para mantener su guerra con Israel. Ese es su fin. Por lo tanto, lo que está haciendo aquí es insertarse en todo el espacio de la droga y de la delincuencia transnacional. Ese es su espacio de acción. No va a hacer un atentado en Santiago porque no tiene ninguna razón para hacerlo, claro, pero su espacio de acción es el manejo de la droga, el control de la droga, la venta de la droga. Convengamos que hace unos años hasta el secretario general de la OEA, Luis Almagro,
denunció que Irán y los terroristas de Hezbollah estaban en Sudamérica liderando esta delincuencia organizada y este crimen organizado. Entonces, si nosotros miramos la estructura de las bandas transnacionales de crimen organizado, vamos a ver que tiene una estructura militar muy poderosa, y si vemos las brigadas que tiene Hezbollah, podemos generar alguna comparación entre esta estructura y la que usan ellos para su guerra. Entonces es probable que hayan tomado contacto, es probable también que sea una casualidad, pero si el secretario general de OEA dice que Hezbollah está en Sudamérica manejando el negocio de la droga, debe tener algunos antecedentes, y por tanto no lo saquemos de ese espacio. No creo que se involucren en la política interna de los estados, a excepción de Bolivia y a excepción de Venezuela, donde hay relaciones verdaderas con Irán, pero en el resto de los países tienen este manejo del tráfico, de la negociación, del manejo de los recursos de la droga, y lo que están buscando es generar los recursos necesarios para mantener su guerra con Israel en el sur del Líbano. Ese es su espacio, no es la política interna de los estados, a excepción, como le digo, de Bolivia y de Venezuela, que es donde oficialmente está Irán involucrado dentro de los estados. Jorge Sanz, le quiero agradecer por esta entrevista. Sin duda que ya tenemos el panorama mucho más completo acerca de esta polémica que se ha dado durante la jornada. Analista internacional y académico de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por estar con nosotros en Tele 13 Digital PM. Encantado de conversar con ustedes, que estén muy bien. Igualmente.